Bienvenidos a Plural, nuestro espacio semanal de análisis político, económico, financiero. Tratamos siempre de comenzar haciendo un análisis de lo que sucede en el mundo para terminar de entender a veces lo que pasa acá en nuestra región o a veces en la provincia. Bueno, para eso el análisis permanente del doctor Hugo Escalada. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Hoy, ¿con qué temas? Vamos a hablar de una cuestión. Nosotros en este primer bloque siempre abordamos las cuestiones geopolíticas. Vamos a abordar un tema que es geopolítico por excelencia. Vamos a estar hablando de los think tanks, tanques de ideas o tanques de pensamientos. Es un par de palabras en inglés que describe la formación de grupos de investigación, de desarrollo, pero también son grupos de influencia y de presión. ¿Y por qué decidimos utilizar este tema hoy? Estamos en un proceso eleccionario. En poco tiempo, en octubre, vamos a estar eligiendo futuro presidente. Hay varios, falta poco ya, ¿no? Exacto. Hay varios candidatos a presidentes, y estos candidatos a presidentes, donde está incluido el presidente en la actualidad, que es Mauricio Macri, tienen grupos de pensamientos que los secundan. Tienen grupos que los ayudan a definir estrategias, a definir de alguna manera las medidas a aplicar, a definir programas. Estos grupos de pensamiento que están detrás de cada uno de estos candidatos, a su vez tiene correlatos con grupos de pensamiento de otros lugares del mundo. Claro. Así que para entender cómo las definiciones del poder mundial actúan en la República Argentina y sus implicancias, sí o sí, tenemos que hablar de, hoy, programa de hoy, tanques de ideas, think tanks. ¿Qué son los tanques de ideas, los tanques de pensamiento? Así que arrancamos explicándole a la gente de qué se trata. Son grupos de personas que están obviamente financiadas por esquemas de poder, por esquemas económicos, que se reúnen, generan un grupo de investigación y desarrollo para definir cuál es la estrategia a llevar adelante en determinada región, en este caso en nuestro país, en función de no nuestros intereses, sino sus intereses. Y esto es muy importante tener en claro. Los grupos, los think tanks, los grupos de ideas, defienden los intereses que representan, que pueden tener o no un correlato con los intereses del país, que pueden o no ir en la misma dirección. ¿Dónde nacen rápidamente estos tanques de ideas? En la Segunda Guerra Mundial, en plena Segunda Guerra Mundial y sobre todo con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a desarrollar reuniones entre militares y científicos para desarrollar nuevas armas y para desarrollar también, de alguna manera, en el campo de batalla, el conflicto, cómo iban a ir llevando adelante las diferentes pautas, las diferentes medidas, los diferentes estadios del proceso de la guerra. De ahí viene la palabra entonces think tanks. Por eso el concepto bélico metido ahí también, ¿no? Por eso el concepto bélico de tanque de ideas. ¿Sí? Claro. Esto entonces se desarrolla por grupos de militares y científicos en la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí empiezan a tener actuación constante. Y entonces nosotros decimos, pero esto se da en otros lugares del mundo. ¿Por qué hablar de esto aquí en la República Argentina? Error. En la República Argentina hay 227 tanques de ideas. ¿Es mucho, es poco? Para poder referenciar y para poder contarle esto a la gente, hace unos días nada más la Universidad de Pensilvania, que es la que lleva el correlato de todos estos tanques de ideas del mundo, ha publicado un ranking, usted lo está viendo ahí en pantalla, sacado directamente de la página de la Universidad de Pensilvania, donde la Argentina está en el 5º puesto mundial y en el 2º lugar en América después de Estados Unidos. 227 grupos, tanques de ideas, grupos de influencias, grupos de presión, grupos de investigación, tiene la República Argentina. Que están asesorando permanentemente a los distintos espacios políticos. Que están asesorando permanentemente a los distintos grupos políticos. Ahora en estos días se escucha mucho del Grupo Callao, claro, que está detrás de Fernández, o por qué no hablar también de la Fundación Pensar. Ya vamos a estar hablando de la Fundación Pensar, que estuvo atrás de Macri, que está atrás de Macri. Pero antes de ir a estos subgrupos, que son grupos más chiquitos de estos grandes, empecemos por definir los más grandes, que son los que más me interesa. Y antes de ir al plano internacional, que ya vamos a ir, arranquemos aquí en la República Argentina. Si tenemos que hablar en la República Argentina del más grande tanque de ideas, del más grande think tank, tenemos que hablar del CARI. El CARI es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. No solamente fue declarado el número 1 en la Argentina de esos 227 tanques de ideas, sino que pertenece a un grupo muy selecto que es el Council of Council, el Consejo de los Consejos, donde entran los 26 tanques de ideas más importantes del mundo.
y que tuvieron su correlato acá en el G20 cuando se realizó. Bueno, el CARI está ahí, está incluido, es el número 1 de la República Argentina y está incluido dentro del Council of Councils en el mundo entero. ¿Qué es esto del CARI? ¿Qué es esto del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales? Bueno, esto nace hace 41 años, este año se va a cumplir 41 años, nace en el año 1978. Entre sus fundadores aparecen personas como De la Rúa, como Labaña, Rodríguez Llavarini, Félix Peña. Félix Peña es el actual vicepresidente del CARI y es el padre de Marcos Peña, ministro de Mauricio gobierno, Macri. claro. Ahora, el CARI está hace más de 41 años en la República Argentina y ha definido políticas, ha investigado y ha asesorado a todos los gobiernos que han pasado en la Argentina desde que volvió en el 83 la democracia. Pero fundamentalmente, fíjate vos, ¿no? Estamos hablando de la Rúa, estamos hablando de Menem, estamos hablando de Macri. Esquemas neoliberales que han mostrado totales, claro, un fuerte fracaso para el resto de la población, pero pareciera ser que no para ellos. Te estoy contando que el vicepresidente actual, que es Félix Peña, es el padre de Marcos Peña. Entonces estos grupos, estos think tanks, asesoran fuertemente. No puedo dejar de lado el año en que fue creado, en pleno proceso año militar. 1978, no solamente el año en que fue creado, sino la manera en que fue creada. Para la creación del CARI en la República Argentina en el año 1978 vino específicamente Henry Kissinger. Henry Kissinger es un político estadounidense de origen alemán, muy destacado, fue secretario de Estado entre el año 73 y el 77, ocupó un rol fundamental en la presidencia de Nixon, y es un hombre que sumamente relacionado también con relacionado, con dejó su impronta internacional muy marcada en el campo de las relaciones internacionales. Le dan el premio Nobel, ¿sí?, por la solución del conflicto de Vietnam, que a la postre después no fue solución alguna, y entonces le exigen a Kissinger que lo devuelva, y Kissinger no lo quiso devolver. Así como hay enormes grupos que hablan muy bien de Kissinger, hay enormes grupos que hablan muy mal, incluso ha tenido procesamientos Henry Kissinger. Para hablar de Kissinger tenemos que hablar no solamente de la fundación del CARI, tenemos que hablar de cómo tuvo una relación muy, pero muy cercana con todos los golpes de Estado que hubo en Sudamérica. En América Latina, sí, sí. Fue uno de los grupos, fue uno, diría yo, de los ideólogos del Plan Cóndor, de todo lo que fueron los grupos de tareas y de operaciones. Ahí en las imágenes estamos viendo cuando estuvo en Argentina en el año 78 y fue recibido por toda la cúpula militar como un héroe, te diré, ¿no? Es, entre otras cosas, no solamente responsable de la Operación Cóndor, que eran grupos represivos, sino que es uno de los fundadores del Grupo Bilderberg. ¿Qué es el Grupo Bilderberg? Cuando estamos hablando de los think tanks, estamos hablando del Grupo Bilderberg como el grupo número 1. Es un grupo en el cual se reúnen anualmente las personas más poderosas e influyentes del mundo. Y entonces, cuando yo te hablo del Grupo Bilderberg, después te voy a hablar, ¿sí?, del Consejo de las Américas, después vamos a estar hablando de otras organizaciones como estas, de estos think tanks, tenemos que decir primero que son organizaciones que están fuertemente financiadas porque gastan millones de dólares, están financiadas por gente muy poderosa, gente muy rica, como por ejemplo Rockefeller, como por ejemplo George Soros, como por ejemplo la familia Rothschild, gente que ha hecho mucho dinero. Yo te contaba en el programa pasado, Raúl, cómo en un fin de semana George Soros movió todo el dinero, ganó 1.000 millones de libras esterlinas, quebró la bolsa y el Banco de Londres, ¿entendés? Entonces, gente que tiene mucho poder y que ese poder lo ha puesto al servicio de estos grupos de pensamiento para ir viendo con visión estratégica qué es lo que va a venir en el mundo, para defender sus intereses en distintas regiones, para imponer candidatos, para financiar candidaturas, para imponer cuadros técnicos. Cuando Mauricio Macri, antes de llegar al poder, dijo, voy a llegar con el mejor grupo de los últimos 50 años, no estaba haciendo alusión a quienes iban a ocupar sus ministerios. Estaba haciendo alusión a todo este respaldo, a todo este grupo, a estos tanques de ideas internacionales que los secundaban y los respaldaban. Y entonces uno dice, Argentina es uno de los países que mayores tanques de ideas tiene en el mundo, quinto en el mundo, segundo en América, y sin embargo no le ha servido a la República Argentina. ¿Cómo está la República Argentina después de tantas crisis? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, los tanques de ideas que lo sostienen a Bolsonaro, su vicepresidente, el vicepresidente de Bolsonaro, es quien de alguna manera ha hecho
el mayor grupo de ideas de Brasil y quien lo secunda en esta aventura que está llevando adelante Bolsonaro, que tampoco le está yendo bien a Brasil. Entonces, tanta gente inteligente, tantos grupos atrás de los dirigentes, atrás de las ideas, atrás de los equipos, y sin embargo, ¿por qué tanto fracaso? Yo quería poner un paréntesis con esto, porque venimos diciendo desde el primer día acá en Plural que los intereses geopolíticos del mundo se juegan en todos lados, y también se juegan aquí en Argentina. Y usted recordará que le hemos dicho que el capitalismo otrora productivo ha tornado un capitalismo financiero, donde hay mucho dinero de las bancas, de las finanzas, hay muchos multimedios que están al servicio de un esquema globalizador. Un esquema, la globalización no fue votada en ningún lugar del mundo, no es democrática la globalización. No se hizo una elección para preguntarle a la gente si querían un mundo globalizado. Claro. Y el mundo globalizado tiende a la unidad de poder. Fíjate lo que pasó con la Comunidad Económica Europea, donde todos los países se dieron potestades para formar una comunidad, para formar una sola moneda. Ahora Inglaterra se está saliendo. Y entonces hay una lucha entre estos grupos muy poderosos que tienden a un único gobierno mundial, a un único poder mundial, y los nacionalismos. Los estados nacionales soberanos, fuertes, yo diría son el arquetipo de la rivalidad de estos grupos de poder. Lo que más le preocupa a estos grupos de poder es un estado soberano, pleno, con una moneda fuerte, que no deja jugar sus intereses, que antepone los intereses de ese propio país y de su gente antes que los grupos estos concentrados. Bueno, estamos en pleno proceso electoral y los candidatos, todos ellos, Macri, los Fernández, Labaña, etcétera, 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 constantemente acuden a estos grupos, constantemente están relacionándose con estos grupos, están dando charlas, están buscando ser elegidos y sostenidos por estos grupos, que llevan adelante en nuestro país la defensa de sus propios intereses. Hablamos del grupo Bilderberg, fundado por Kissinger, hablamos del CARI acá en la República Argentina, como uno y el más importante de los think tanks que hay aquí en funciones. Podríamos estar hablando de muchos otros, hay muchos otros. Pero a mí me gustaría centrar en este momento todo esto que venimos contando. Todo este contexto en dos grupos particulares. La American Society y el Council of the America. ¿Sí? Son dos grupos fundados por Rockefeller en la década de los 60, más específicamente en el año 1965. David Rockefeller pone muchísima plata para fundar primero el Council of America. ¿Qué era el Council of America? Era una organización de empresarios norteamericanos muy poderosos, con intereses, fuertes intereses e inversiones en toda América Latina, que, solicitado por John Fitzgerald Kennedy, necesitaban empezar a formar ideas estratégicas para frenar el avance de Fidel Castro en la región. Claro. Para poder, de alguna manera, poner un tope a la influencia y el avance que estaba teniendo en ese momento Fidel Castro y el Che Guevara en toda la región. El Council of America hoy reúne a más de 200 empresarios, los más poderosos de los Estados Unidos, que tienen inversiones en toda esta zona. Fue una de las instituciones fundadas por David Rockefeller, que también, junto con el Council of America, fundó la American Society, que pareciera ser una fundación donde se hace beneficencia, donde se hacen conciertos musicales, donde se habla de sostener del apoyo al medio ambiente. Hay un montón de, yo diría, postulados muy interesantes, muy filantrópicos. Muy nobles, aparentemente. Pero atrás de todo esto se mueven los intereses de los Estados Unidos. Es otro de los grupos fundados aquí. Tiene su expresión también en la Argentina y en casi todos, yo diría, los países de América Latina, con fuerte respaldo financiero, de ideas y con llegadas directas a Estados Unidos a través de quienes lo sostienen. En la República Argentina, nuestros políticos tienen una larga tradición de desfilar, de ir a exponer, de ir a contar qué es lo que van a hacer, de obtener de alguna manera la veña y el guiño de estos grupos de presión. Sí, señor, así como yo lo estoy escuchando, vamos a hacer un repaso. ¿Qué le parece si hacemos un repaso? Y arrancamos, mire, fíjese quién está ahí. Año 2007. Los Kirchner viajan a Nueva York, dice este título de página 12. ¿A dónde iban? A la Asamblea de la ONU y después ¿a quién? Al Consejo de las Américas, al Council de las Américas, a explicar qué era lo que iban a hacer los Kirchner. Y voy a decir, pero ¿cómo si los Kirchner le pusieron un freno a los Estados Unidos?
se enfrentaron a George Bush en aquella famosa contracumbre que se hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quiero contarle que estos grupos poderosos no tienen financiamiento nada más que hacia un lado. Sí, cuando vos andás en bicicleta, tu pie izquierdo pedalea, pero después le toca pedalear al pie derecho, ¿no? No se pelean entre los dos. En conjunto van. Bueno, estos grupos financian ambos lados de los esquemas ideológicos, ambos lados de los esquemas empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso financian investigaciones periodísticas. Yo siempre pongo el ejemplo de una pirámide, ¿no? Cuando vos ves una pirámide, usted imagínese la pirámide de Keops, en Egipto. Vos ves una pirámide que tiene 4 costados, ¿no? Entonces, quien está en uno de los lados de la pirámide abajo, clase baja de uno de los lados, ve a la clase baja del otro lado como un enemigo. Estamos hablando del enfrentamiento entre norteamericanos de clase baja o clase media y en su época de la Guerra Fría rusos de clase baja, clase media. Pero como toda pirámide, en la medida que va avanzando y se va yendo hacia arriba, los grupos de poder se van acercando y quienes dirigen el poder en el mundo han privatizado, han concentrado el poder y no les importa. Están todos juntitos. Exactamente de qué lado de la cortina famosa de hierro estabas o estás actualmente. Ahí tenemos el segundo de los ejemplos de los políticos argentinos. Año 2015 iba a haber elecciones en este país, ¿te acordás? ¿Te acordás, Raúl? Sí, sí, sí. Y todos los candidatos y cada uno de ellos, Scioli, Massa, Macri, tuvieron que ir a exponer qué pensaban hacer, a dónde. Al igual que en los Kirchner, al Consejo de las Américas. Nuevamente ante el Consejo de las Américas. Vamos a la última, esta es de hace unos meses atrás, 15 de agosto. Por la crisis post-paso suspendieron la reunión del Consejo de las Américas otra vez. ¿Por qué? Porque el Consejo de las Américas, como no sabe quién va a ganar la elección, va a esperar a que se realicen las elecciones. Quiere reunirse con el ganador. Para después decirle, vení acá que quiero hablar con vos, claro, a ver qué es lo que vas a hacer para adelante. Esto que estamos viendo es para hacer 2, 3, 4, 5 programas, así como el programa anterior en el cual hablábamos de la deuda eterna, de la deuda perpetua, de cómo generan situaciones para que la Argentina se siga endeudando, siga tomando endeudamiento. Yo pregunto, te pregunto a vos, pero le pregunto a nuestros televidentes que están del otro lado. ¿Tantos grupos de pensamiento para no entender hacia dónde iba el mundo? ¿Para hacerle creer a Macri que las inversiones iban a venir cuando no vinieron nunca? ¿Para contarle a usted lo que nosotros le contamos hace mucho tiempo acerca de los grupos especulativos que llegaron y después se fueron? ¿Para vaciar la República Argentina, que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo? ¿Tantos grupos? Si hay tantos asesores, ¿qué es lo que está fallando? O asesoran, influencian o intervienen para defender sus intereses y no los intereses de los argentinos. Finalmente me quiero quedar con una pregunta que le quiero trasladar a usted. Cada vez que usted vea un candidato a presidente, cada vez que usted vea un candidato a gobernador, un candidato a intendente, pregúntese quién lo financia. Pero cuando usted encima ve que ahora han tomado importancia los grupos de ideas, los think tanks, usted pregúntese, ¿y quién está atrás del Grupo Callao? Hay que poner muchísima plata para financiar esos grupos, para asesorar a Fernández. ¿Y quién está detrás del Grupo Callao? ¿Y quién está atrás de la Fundación Pensar? Otro grupo de pensamientos que asesoró a Macri y terminó en un escándalo. Yo no sé si por ahí tenemos una noticia, esto está en la justicia, con procesamientos incluidos. Hace poco tiempo tomó Estado Público, ahí lo tenemos, la imputación de Hernán Lombardi y el presidente de la Fundación Pensar por lavado de activos, claro, dinero que sustraían de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En fin, hay mucho para hablar de estos temas, no lo queremos hacer demasiado largo, yo sé que el tiempo acá siempre complica. La idea era, en pleno proceso electoral, contarle a usted que nos está mirando del otro lado de la pantalla, ¿quiénes son estos grupos? ¿A quiénes obedecen? ¿Quiénes lo financian? ¿Cuáles son los intereses que defienden y que llevan adelante? ¿Y por qué nuestra clase política en su conjunto tienen que acudir a sus consejos, tienen que relacionarse con ellos, tienen que prestar oídos, tienen que poner muchos miembros en sus gabinetes que vienen de la formación de estos grupos de ideas? Claro. ¿Por qué tanta influencia? ¿Por qué tanto al servicio de, diría yo, generar políticas que nos favorezcan? ¿Y por qué nuestro país va en el sentido contrario, ¿no? Vos decís, más cantidad de grupos de ideas, más cantidad de financiamiento, más cantidad de expresiones. Se supone que nuestros gobernantes tendrían que estar cada vez mejor asesorados y tener cada vez mejores datos técnicos, estratégicos, geopolíticos para operar, y sin embargo
todo ocurre en el sentido inverso. Dijiste Como para abrir recién, un poco los ojos. Dijiste recién, ¿por qué tantos fracasos? ¿Son fracasos? Yo le quiero decir a la gente, Al hacer el análisis de estos grupos, digamos, son fracasos del pueblo, no son fracasos de estos grupos económicos. ¿Y esto claro. por qué lo quería decir, Raúl, y lo quiero explicar? Estoy escuchando hasta el cansancio hablar acerca del fracaso de los argentinos, de cómo los argentinos cometemos 1, 2 y 1000 veces los mismos errores, de cómo pareciera ser que nos falta inteligencia, de cómo tropezamos siempre con la misma piedra. Yo lo que le quiero decir a la gente es que esto no es así. Mi punto de vista es que el poder en el mundo desde hace mucho tiempo se ha concentrado, se ha privatizado en manos de gente muy poderosa, de multimillonarios, y ese poder está interviniendo en todos los países. Y también interviene en la República Argentina, justamente para mantenernos endeudados, para mantenernos siempre en un estado de potencialidad, pero también en un estado de crisis. Condicionados. Para mantenernos condicionados. Esto es así, esto ocurre. Entonces a la Argentina no le falta gente inteligente, a la Argentina le falta poder. Porque el poder es el que a la postre financia sus objetivos estratégicos en distintos lugares del mundo y obviamente también aquí en la República Argentina. Bueno, Hugo, otra vez muchísimos temas. Muchos temas, son temas para más tiempo. Para más programas, para ampliarlos un poquito, son muchos datos también. A veces cuesta procesarlo Sí. en tan pocos minutos, pero bueno, es como decías recién también parte de nuestro tiempo. Nosotros te agradecemos la presencia hoy, te esperamos el próximo martes con otro tema sumamente interesante seguramente. Gracias, Raúl. Bueno, nosotros volvemos después de la pausa. Segundo bloque de Plural. En este espacio nosotros hace un par de semanas venimos presentando entrevistas a funcionarios, a personas que por ahí queremos testimonios o datos que no suelen estar con mucha frecuencia en los medios, alguna mirada sobre las áreas que dirigen, y en esta oportunidad entrevistamos al ministro de Deportes, a Rafael Morgenstern, y nos recordaba en realidad que esta fue una propuesta que fue presentada por el actual gobernador, cuando era vicegobernador, que había presentado el proyecto de ley para crear el Ministerio de Deporte, tratando de promover al deporte en todos los deportes y todas las disciplinas, posicionando a la provincia como una provincia pionera en la región, no solamente dentro de la Argentina, sino en los países vecinos también, en contar con un Ministerio de Deporte. Una de las premisas de Pasalacua en ese momento era vincular el Ministerio del Deporte con el Ministerio de Educación, porque entendía o entiende que los chicos, digamos, son los principales destinatarios de la actividad de este ministerio, básicamente con aquella vieja premisa de donde hay deportes, los chicos se pueden alejar fácil de los vicios. El Ministerio de Deporte nos entregó algunos números que hacen o que tienen relación con el funcionamiento, con estos 3 años y medio que llevan de funcionamiento, casi 4 años ya. En el programa de los Juegos Deportivos Misioneros participaron 44 disciplinas deportivas. En 2019 se incorporan otras disciplinas como taekwondo ITF, wushu, rugby femenino, tiro con arco, ciclismo, freestyle y squash. Esto alcanzó a 68.000 participantes en 112 torneos provinciales realizados, decía, en estos 4 años que lleva el Ministerio, 3 años y medio. Los 76 municipios adhirieron a este programa y participaron, y hubo entrega de materiales para que los chicos de esos municipios puedan participar en los 76 municipios, y el Ministerio atendió con traslados, alimentación e hidratación para los participantes, los premios y en muchos casos arbitraje durante las finales provinciales. En cuanto al programa de estímulo al deportista misionero, también hablan, les pareció importante destacar esto como una remuneración económica a 100 atletas de representación de distintas disciplinas que representaron a la provincia de Misiones entre abril y diciembre de este año, es lo que está previsto, y implica una inversión de 6 millones de pesos que está financiado a través de la recaudación
que generó, por ejemplo, la venta de entradas del futsal, del Mundial del Futsal que se hizo este año en la zona norte de Misiones. El registro único de entidades deportivas es otro de los logros que destacan desde el Ministerio, el haber registrado, tener los datos de más de 200 instituciones deportivas que forman parte de este registro en la actualidad y que están totalmente digitalizadas. Cuentan con una base de datos, decía el ministro, que en estos casos si un presidente de un club se enoja y se va, no se puede llevar la información porque la información está en poder del Ministerio de Deportes. Pero escuchemos al ministro, habla también, más allá de la disciplina deportiva, del deporte como un movilizador económico de toda la provincia. Todo esto es muy bueno, ayuda a la sociedad, pero también hay que entender que el deporte es un gran círculo virtuoso de movimientos económicos. El Mundial de Futsal cuando vino, el Estado invirtió, pero ha dejado muchísimo en la provincia, en los hoteles que trabajaron y que funcionaron muy bien y que hoy tienen los hoteles refaccionados, bien ordenados, limpios, que pudieron cambiar la sábana. Y atrás de eso viene un Panamericano de Futsal universitario en los próximos días, nos van a visitar de más de 5 países, una delegación inmensa, son todos hoteles llenos, en este caso en la ciudad de Posadas, ¿no? Pero son todos los hoteles llenos y el Estado ahí no hizo una inversión más que la infraestructura que teníamos y acompañar a la UNAM en este caso, que está trabajando muy bien y que trajimos este evento. Tenemos la infraestructura, vienen. Y así se va generando eventos, un nacional de futsal femenino hace poquito, quieren venir todos porque saben de que tenemos el estadio acorde. Tenemos ya pensado un montón de eventos a futuro que ya estamos trabajando, la Vuelta a Misiones de Ciclismo, que fue estos días. ¿Por qué vienen? ¿Por qué confían en Misiones todos estos equipos que vinieron? Porque saben que hay un Estado que respalda los eventos. Bueno, ese es el desafío, mostrar a la comunidad que la inversión que se hace en el deporte es una inversión que va a volver también en todo lo que hablamos de la salud de nuestros niños, del formador de personas, pero también lo económico. Un evento en Monte Carlo, un evento en Oberá, en Puerto Rico, Jardín de América, donde nos toque hacerlo, va a ser un evento que va a dejar hoteles llenos, comercio funcionando, restaurantes, y esto hace que después vaya y el de restaurante compre un plato en el comercio. Bueno, de eso se trata y me parece que ese es el desafío a futuro, tiempos difíciles, tiempos que a la gente le falta dinero en las casas y uno mira la inversión que va a hacer el Estado en deporte, hay que verlo desde ese ámbito. Bueno, lo explicaba un poco mejor el ministro de Turismo en el último fin de semana largo del 19 de agosto, cerca del 20-30% del movimiento económico de la provincia viene por eventos deportivos. Bueno, va a haber que llevarlo a la gente y que lo entiendan así, ¿no? Bueno, hablamos del deporte como movilizador económico, lo explicaba el ministro, y para dar algunos datos más con respecto al Mundial de Futsal que se realizó para poner en cuantía lo que implica el impacto de un movimiento deportivo de estas características para la provincia de Misiones. Según los datos que manejan, tuvo un movimiento aproximado de 236 millones de pesos durante los días del Mundial. Por los estadios de la provincia pasaron alrededor de 45.000 espectadores. Fueron 16 las selecciones que representaron a sus países en ese momento. Se distribuyeron 21.500 porciones de alimentos que fueron servidas a las delegaciones. Aguas de las Misiones, por ejemplo, distribuyó casi 5.200 litros de agua durante los días de la competencia. 1.500 kilos de hielo se utilizaron, hubo 3.000 voluntarios totales, 300 periodistas acreditados, y Misiones tuvo en la televisión nacional 5 puntos en el pico de rating, que fue la final entre Argentina y Brasil. Esos son algunos de los datos que deja el deporte como movilizador económico en la provincia de Misiones. Pero hay más del ministro, escuchamos hablando sobre el deporte, la coyuntura deportiva y el futuro a partir del ministerio. Lo explicaba un poco en la comisión de presupuesto, cuando defendíamos el presupuesto del 2020, de que se vienen tiempos difíciles y complejos. Yo recuerdo al gobernador Pasaraco cuando empezábamos la gestión en las reuniones de gabinete, nos decía, se vienen tiempos complejos, íbamos a la siguiente reunión aún más, no íbamos a la otra, parecíamos que levantábamos, la percepción era que el país levantaba, que venían aires, inversiones y que íbamos a salir adelante, y nos decía, no, pie sobre la tierra, sigue siendo complejos los tiempos, y la verdad que nunca le erró.
y los tiempos fueron complejos, entonces siempre estuvimos muy claros, con un orden, con un horizonte de nuestro partido político, del rol que debe cumplir el deporte en la sociedad, de ordenarnos y de ir a proyectos a largo plazo, como es nuestro partido político. La Renovación es un proyecto a largo plazo, y cuando las cosas se hacen a largo plazo, se hacen ordenadas, se hacen pensadas, siempre funcionan mejor. Todos los proyectos, y el deporte es una muestra de eso. Lo que pasó, que estaban todos viendo a la selección argentina de básquet, los valores que transmitió esa selección, emocionó al país entero, y bueno, eso es un poco el deporte, y lo pensamos así, de formar un mejor tejido social con la práctica deportiva, y bueno, vienen tiempos donde hay que entender que el deporte sigue siendo una inversión, que el deporte no es un gasto, más allá de todo lo que ya sabemos, lo vivimos día a día, con todos los programas que tenemos, los juegos deportivos, los chicos que se van a los nacionales de Evita, de que forman mejores personas, un chico que va a una canchita está lejos de los malos hábitos, un chico que va a una canchita y practica deporte, o un adulto mayor que recién llegaron de los juegos Evitas nacionales, otros adultos mayores que entran de la mano en los estadios con los niños, con sus nietos, qué gran ejemplo para el nieto. Todo eso hace que los chicos estén alejados de los malos hábitos, sean mejores personas. Es un ahorro en salud, es un acompañamiento a la educación que se le da en las escuelas. Es todo bueno. Siempre digo, copiar las cosas hechas en el mundo desarrollado es el camino. En los países, en las regiones desarrolladas, el deporte es política de Estado, y lo vemos día a día. Entonces, todo esto Misiones lo entiende, va camino a eso, fue ordenando este partido político el tiempo de las cosas, entiendo y lo miro desde afuera como un ciudadano más. Cuando llegó este partido político, apostó fuertemente a tener una salud de primer nivel, apostó fuertemente a una educación, que se han construido escuelas como nunca en la vida. Y somos un ejemplo, el gobernador ayer lo contaba en la fiesta del docente y lo escuchaba, cerca del 30% del presupuesto está destinado a educación, y cuando comenzaba la gestión nuestra de este partido político no llegaba al 12 al 13%, hoy está en el 30%. Bueno, van llegando los momentos, bueno, es el momento del deporte, de ver a esta sociedad a largo plazo. Dice el ministro Rafael Morgenstern que el deporte es inversión, que el deporte no es un gasto. Y cuando nos habló del presupuesto para el próximo año, nos habló que el gobierno provincial, el Ejecutivo, estableció más un aumento aproximadamente del 50% en función del presupuesto que se está ejecutando este año. Con ese presupuesto van a acompañar, asegura el ministro, a todos los deportistas, y todos los niños de cualquier municipio van a competir en igualdad de condiciones. Escuchamos al ministro de Deportes. Es algo que yo destaco y valoro, y ahí muestra el Estado provincial, nuestro partido político, el pensamiento que tiene para Misiones. Es exactamente o muy parecido al aumento del presupuesto general de la provincia. El presupuesto general de la provincia está proyectado a cerca del 50% de aumento del 2019 al 2020. En deporte está muy similar. Quiere decir que la política de Estado del deporte sigue estando y manteniendo el mismo nivel que venía trayendo, ¿no? ¿En qué se utiliza ese presupuesto? En todo, tantas cosas, ¿no? Todo lo que te conté viene para eso. Nosotros obviamente tenemos un orden de prioridad, que es el acompañamiento a todas nuestras federaciones deportivas para garantizar el traslado y las competencias donde Misiones va, o nuestros atletas van en representación de la provincia. Cada federación deportiva recibe subsidios y recursos para poder hacer frente a los costos, o por lo menos mitigar gran parte de los costos que les sale a los papás pagar un viaje, ¿no? Cuando el chico va a representar a la provincia, el Estado está presente. Una vez que el chico clasifica y nos representa como país, si es un misionero nos llena de orgullo, pero como país es el responsable, el ente nacional de alto rendimiento, o la Secretaría de Deporte de la Nación, la responsable de hacer costo va a representar a Argentina. Y eso venimos trabajando muy bien y venimos marcando un poco el camino, ni hablar en obras de infraestructura que todavía quedan pendientes, como te estoy hablando de algunas canchas sintéticas en el interior de la provincia de hockey, donde hay mucha obra de infraestructura, nuestros Juegos Deportivos Misioneros, que es una política de Estado. Va mucha parte de la inversión también destinada a eso, porque garantizamos desde hace 3 años y medio, el 4º año del Ministerio de Deporte, que todos nuestros niños van a competir de igual manera y que todos van a tener la misma posibilidad. Aquel que es clasificado, no importa si en Tobuna, Profundidad, Concepción de la Sierra, no importa de dónde es el municipio que el chico fue, el equipo fue, el Estado provincial,
garantiza el traslado del niño a una competencia provincial, y si le damos el traslado, la alimentación, lo premiamos, lo devolvemos a la casa a la noche. Y si el chico gana, obviamente tiene su proyección nacional, ¿no? Antes eso no pasaba, si el municipio por ahí no tenía la posibilidad de llevarlo, si el padre no podía, el chico se quedaba sin ir. Y bueno, iba el que podía ir a ese campeonato provincial, y a veces no era el mejor. Bueno, hoy esto no sucede más. Y así como esto, bueno, muchas otras políticas de Estado, que como siempre digo, y nos dice el gobernador, los compromisos hay que honrarlo y lo vamos a honrar. Nunca dejamos de hacer cosas que nos comprometimos, y obviamente veremos cómo se va dando los recursos del año que viene para ver si seguimos asumiendo compromisos nuevos, ¿no? Bueno, el ministro muy entusiasmado explicando todas las proyecciones que tienen, todas las acciones que tienen desde el ministerio. Y cuando le preguntamos sobre las proyecciones nos decía esto. La proyección es muy buena. Todo lo que hemos hecho hasta hoy es una base de trabajo, digamos, ¿no? O sea, lo que se ha hecho es fomentar fuerte las bases para ir dando pasos positivos a futuro. O sea, uno imagina que el deporte arrancó con un registro de entidad deportiva que, como te contaba, había 4 o 5 en orden, y hoy tenemos más de 200 instituciones, desde federaciones deportivas, instituciones que tienen este vínculo con el deporte, y clubes que también son para nosotros un brazo ejecutor absoluto. Entonces yo creo que todo lo que hay de aquí en adelante son cosas para mejorar, programas que seguimos trabajando, un deporbono que fue un descubrimiento, un invento, una idea que tuvimos con los clubes y las asociaciones para potenciar la posibilidad de recaudación de las instituciones, y eso hace que después de esto vengan proyectos en el futuro de bonificaciones en tarifa, de un pensamiento en un programa a corto plazo que estamos trabajando con el Ministerio de Industria y con todo el equipo de gobierno provincial, de ir a presentar un programa de iluminación, por ejemplo, para clubes, para bajar los grandes consumos y las boletas que tienen tan altas los clubes, de ir a la posibilidad de reemplazo por luminarias LED, con un Estado siempre presente, acompañándolos. Y bueno, desde donde uno lo mire, hay una proyección, un crecimiento. Sabíamos de que era muy importante que en Misiones haga infraestructura deportiva pensando en el futuro. La infraestructura deportiva se vino haciendo, y infraestructura deportiva de todo tipo, en clubes, donde estamos ayudando a los clubes, pero también infraestructura deportiva municipales, polideportivo. Recuerdo rápidamente hace poquito la inauguración del de profundidad, del polideportivo de San Pedro, bueno, de mucho. En Wanda se hizo piso deportivo, en Iguazú también, en Monte Carlo se refaccionó el polideportivo nuevo donde se jugó el Mundial del Futsal, en Obras se hizo un estadio, un centro de alto rendimiento completo, nuevo. Estamos terminando muy pronto la cancha de hockey sintética, que es la primera del interior de la provincia, con un proyecto de hacer 3 o 4 más, El Dorado, Iguazú, para que toda la zona del interior tenga su hockey sintético, la pileta climatizada en la ciudad de Posada, con la pista de atletismo que están viendo acá, que se está terminando. Bueno, nos quedamos sin tiempo nuevamente en este bloque, pero quiero cerrar este bloque con una frase también con la que se defendió la creación de este ministerio hace 4 años. De cada peso invertido en deporte se ahorran 10 pesos en salud, sostenían desde el gobierno cuando impulsaron este Ministerio de Deporte. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos después del corte. Tercer bloque de Plural. Bienvenido a la mesa, César. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Ya le veo con su serie, con el machetito, sí, con el anotador de datos semanal, exactamente. A ver, ¿con qué nos sorprende hoy? Bien, la primera información debemos decir que hay una buena noticia para los usuarios del agua potable de Posadas y Galupá, que conforman, bueno, que están bajo la órbita de la empresa SAMSA, porque hace algún tiempo atrás había anunciado que la empresa prestataria del servicio de agua potable y cloacas aquí en la ciudad de Posadas había establecido un aumento del 35% en cuanto al consumo del agua potable aquí en la capital provincial. Bueno, a través de una negociación que han realizado con el gobierno de la provincia de Misiones, el gobernador anunció hace pocas horas de que va a haber una quita del 50% precisamente de ese aumento establecido. Y bueno, el aumento no será del 35, sino que será solamente del 17%. 18 casi, sí, 17. Sí, exactamente. Así que bueno, por lo menos... Una buena. Una buena. Arrancamos con una buena. Arrancamos con una buena. ¿Qué más tiene? Bueno, emergencia alimentaria es un tema que fue tratado y fue sancionado por ley
el pasado día jueves en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. Nuevamente Misiones marcha a la vanguardia de este tipo de decisiones porque recordemos que también el Congreso Nacional en la Cámara Baja, el mismo día le dio media sanción. Exactamente, en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional también le dio media sanción a la emergencia alimentaria a nivel país. Este próximo día jueves, ese proyecto, que ya tiene media sanción de diputados en el Congreso Nacional, va a pasar a la Cámara Alta, es decir, al Senado de la Nación, y bueno, todos los anuncios o todas las previsiones hacen suponer que va a tener también... Que se va a aprobar. Que se va a aprobar, que va a ser ley la emergencia alimentaria también en el país. Pero el pasado día jueves, Misiones, precisamente a través de una ley sancionada en el Parlamento Misionero, bueno, ha quedado establecido como, por el término de 2 años, que Misiones tiene una emergencia alimentaria. Bueno, por ley, Misiones garantiza en forma urgente el derecho a la alimentación y a la nutrición de la población en su situación de vulnerabilidad. Eso establece en la parte descriptiva lo que es el enunciado principal del proyecto. Niños, niñas, adolescentes, Niñas, personas con discapacidad y adultos mayores. Adultos mayores y embarazadas. Y embarazadas. Así es, eso es un amplio espectro de personas que estarán protegidos y que tendrán, digamos así, el derecho a una alimentación acorde a este tipo de población y donde el Estado se hace cargo precisamente de esto. Ayer o hoy también el gobernador ya avanzó con la reunión para poner en vigencia, así ¿no? es. Además de esto, la ley establece que se crea el Consejo Provincial de Seguridad Alimentaria y Nutricional y también se crea el Programa Provincial de Seguridad Alimentaria. Se incrementan partidas presupuestarias específicas. El Ejecutivo saca partidas de otros sectores y lo destina a la compra precisamente de alimentos. Pero además hay un hecho bastante interesante, que también a través del Ministerio de Agricultura Familiar, y coordinado por supuesto todo por el gobernador de la provincia, se va a impulsar la creación de huertas comunitarias para que allí también se produzcan alimentos y de esta manera poder ayudar y solventar esta crisis alimentaria donde hay lamentablemente muchas familias misioneras y argentinas que están en una situación bastante preocupante en este momento de la Argentina. Y hay una definición, me parece, política e institucional muy trascendente del gobernador electo, Oscar Herrera Watt, quien calificó que la emergencia alimentaria debe ser ágil, dinámica e inmediata. Necesitamos apuntar a la nutrición, dijo Herrera Watt. La emergencia debe ser una acción que tenga una pronta resolución. Así lo expresó el vicegobernador Oscar Herrera Watt, precisamente al conocerse la sanción de la ley. Bueno, ¿qué otros temas tenés ahí en esa guía que tenés? Perdón. Bien, debemos decir que hablando precisamente de Oscar Herrera Watt, se está insertando mucho en el esquema federal que plantea el candidato a presidente Alberto Fernández, porque ha participado de varias reuniones. Incluso ahora está participando en una gira por los Estados Unidos, ¿no? Buscando contactos, inversiones. Sí. Donde básicamente no diríamos tanto como inversiones, sino que Herrera Watt participa de una avanzada junto al gobernador Juan Mansur de Tucumán, buscando contactos en los Estados Unidos y en el exterior para ver de qué manera provincias argentinas se pueden insertar y pueden negociar directamente, negociar en el amplio abanico de posibilidades, donde se dice negociar con estados nacionales y provinciales de otros continentes, claro. ¿No es cierto? Bueno, esta era una situación que antes era prácticamente exclusiva de la nación y bueno, ahora me parece que en esta apertura hacia el mundo exterior que tiene la Argentina. Ahí podemos ver justamente un Twitter, César, dice muy productiva la reunión con el futuro gobernador de Misiones, Herrera Watt, sobre el futuro de la provincia y las posibilidades de apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Así es. Bueno, precisamente decíamos que en Estados Unidos y ante la OEA precisamente se busca firmar un memorándum que habilite precisamente esta posibilidad de que las provincias o los estados provinciales puedan insertarse en las gestiones a nivel internacional sin depender tanto, por supuesto, de la Cancillería y de la Nación, ¿no es cierto? Así que me parece que es una avanzada muy importante y donde
Oscar Herrera Watt, en su condición de gobernador electo de nuestra provincia, bueno, ha comenzado a insertarse en este esquema federal que pretende darle a su gestión el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Así que señalo el horario porque nos estamos parece, quedando... Me parece una buena noticia. Bueno, además hay reuniones, ¿no es cierto?, con el director ejecutivo del BID. Ha hecho una recorrida ayer Oscar Herrera Watt en Estados Unidos, en Washington, D.C., de un establecimiento de gestión pública y privada educativa. También la reunión con Luis Leonardo Almagro Lemes, quien es secretario general de la OEA, lo decíamos recién. Y bueno, una agenda realmente muy, pero muy importante que va a concluir en el día de mañana. Pasa el agua hace minutos o hace algunas horas, por decirlo de alguna manera. Otra buena noticia, ya sé que vas a anunciar. Así es. Lanzó el programa Ahora Tarjeta, ¿no es cierto?, junto al Banco Macro, al IPIC y al Fondo de Crédito de Misiones. Debemos decir que el Estado provincial va a absorber parte de la deuda que tengan los trabajadores misioneros, usuarios de tarjeta de créditos del Banco Macro y la tarjeta natural del IPIC, hasta el próximo 31 de diciembre. El programa entró en vigencia a partir del día de hoy. Bueno, la gente se preguntará cuál es el mecanismo. Bueno, el Estado misionero va a absorber 50 puntos de los intereses que aplica la entidad bancaria, el Banco Macro, a cuando están atrasados en el pago. Claro, a aquellas personas, usuarios de tarjeta de crédito, que no pueden pagar el total y pagan solamente el pago mínimo. El pago mínimo. Es decir, se va generando una deuda, una bola de nieve que en algunos casos se hace prácticamente impagable. Así que el Estado sale en socorro de esos trabajadores estatales misioneros, también abarca a los empleados municipales y a los de la actividad privado también, ¿no es cierto? Y hay algunas otras condiciones que, por ejemplo, el sueldo no debe superar los 50.000 pesos. Un haber neto de 31.000 pesos y un haber máximo de 50.000 pesos. Es decir, no es para todos. No es para todos. Así que bueno, una medida que se puso en marcha hace algunas horas nada más. En las primeras 3 horas de vigencia, más de 1.500 consultas. Y bueno, el gobierno cree, ¿no es cierto?, que es una medida que viene a paliar la difícil situación, tantas veces hablábamos aquí, en el sentido del endeudamiento que hoy tienen las familias argentinas. Bueno, Misiones en este caso también propone este tipo de justamente veíamos recién el tuit del gobernador hablando de la cantidad de consultas que hubo, que mencionabas recién. César, te tengo que cortar, nos quedamos sin tiempo nuevamente. Bueno. Veo que siguen tus hojas para el próximo martes. Dejamos para el martes, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes.